Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí en este vídeo vamos a explicar qué es una función. Vamos a detenernos en este concepto, vamos a ver muy calmadamente qué es una función, qué tiene que ver con el deep learning y vamos a ver las típicas cosas que se pueden hacer con una función y las típicas cosas, digamos, que puede causar confusión. Una vez que tengamos totalmente claro qué es una función, ya vamos a poder pasar al siguiente punto, que será qué es la derivada de una función y demás. Y una vez hayamos visto esto, ya por fin vamos a poder empezar con lo que es estrictamente deep learning. Pero antes es necesario pasar por este concepto. Entonces, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, voy a definir primero qué es, ¿vale? Simplemente en qué consiste y cuál va a ser la nomenclatura que vamos a usar para hablar de funciones. Luego vamos a hablar del dominio de la función, es decir, ya lo veremos más adelante, pero sobre qué números actúa, es decir, qué números le vamos a poder meter a la función. Luego vamos a ver la función en un punto y eso nos va a permitir definir qué es una función discreta. Y luego vamos a ver que realmente una función numérica es una especie de función discreta y demás. Entonces, bueno, no quiero haceros spoiler, vamos a empezar con el vídeo y vamos a empezar por la primera parte, que es ¿qué es una función? Bien, pues una función es un objeto matemático que típicamente lo vamos a ver como f de x y que lo que tenemos que interpretar es algo así como que f, mira, voy a ponerlo en otro color, en lugar de x vamos a ponerlo así, f de x y esto va a ser igual a y. Entonces, ¿cómo vamos a entender qué es una función? Una función va a ser un objeto, ¿vale? Va a ser una cosa, una especie de caja negra, aunque dependiendo de si lo tenemos definido o no, será más o menos negra, pero va a ser algo donde vamos a introducir cosas y como resultado va a expulsar otras cosas. Entonces, vamos a coger y vamos a introducir dentro un objeto matemático que puede ser cualquier cosa, lo defino así como un triángulo, y la función va a hacer que salga otra cosa, un círculo. Bien, ¿qué es ese objeto matemático que podemos meter dentro de esta función? Bueno, pues pueden ser lo que hemos visto justo en el vídeo anterior. Pueden ser escalares, pueden ser vectores, pueden ser matrices o pueden ser tensores o puede ser incluso otra función. Es decir, vamos a coger objetos matemáticos, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Pero típicamente será lo que hemos visto en el anterior vídeo. Los vamos a introducir dentro de una función. Eso lo que quiere decir es que a ese objeto le vamos a hacer cosas. Y cuando le hagamos cosas va a salir un resultado. Entonces esto se parece mucho, ya vais viendo que se parece mucho a lo que hemos hablado siempre de que es una red neuronal o una inteligencia artificial, que es una especie de red, ¿vale? Una cosa donde le entra algo, fijaos, podría ser esto, y sale otra cosa. Entonces, toda esta estructura, ¿vale? Todo este entramado donde le vamos a hacer cosas a esto que entra, se puede entender como una función y de hecho muchas veces, en lugar de ver f de algo igual a algo, vamos a ver directamente n de neural network, ¿vale? De red neuronal, de x que va a ser igual a y. Entonces ya vamos viendo que una función es un objeto matemático que transforma cosas, es decir, que mapea, se suele decir que mapea esto en esto otro. Bien, vamos a ver un ejemplo concreto de qué puede ser f. Bueno, pues imaginaos que lo que tenemos es que f, voy a ponerla aquí en rojo, es una máquina donde cuando le entra x, le hace cosas a x. Por ejemplo, hacerle cosas a x es multiplicar x por 2
Y entonces, una vez que ha hecho eso, te devuelve un resultado, en este caso, y. ¿Vale? ¿Cómo denotaríamos esto? Es decir, ¿cómo haríamos para decir que nuestra función hace esto? Bueno, pues diríamos que nuestra f de x es igual a 2 veces x. Que todo esto es igual a y. Bien, vamos a algo más concreto. Como x puede ser cualquier número, pues por ejemplo, si x es igual a 3, entonces, y f de x es 2x, entonces f, en este caso de 3, sería igual a multiplicar lo que le entra, es decir, el 3, por 2, por tanto, 6. Entonces, fijaos que ya tenemos definido qué hace una función, que es que le metemos un objeto matemático y le hace cosas. Cuando ponemos f de x es igual a algo, este algo son las cosas que le hacemos a ese objeto matemático. En este caso, lo que le hacemos a ese objeto es multiplicarlo por 2 y da como resultado un número. En este ejemplo concreto, si x vale 3, entonces multiplicamos 3 por 2 y sale x. Y así podemos hacer la función tan compleja como queramos. Por ejemplo, podríamos decir que f de x podría ser 3x más x menos 2x al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el objeto matemático que entra, x, pues se le hacen muchas cosas, ¿vale? Lo torturamos mucho, lo multiplicamos por 3, luego le volvemos a sumar el mismo, luego le restamos 2 veces el mismo multiplicado por el mismo, y eso va a dar un numerito, y. Vamos a ver si, por ejemplo, si x es 1, pues tendríamos f de 1 sería igual a 3 por 1 más 1 menos 2 por 1 al cuadrado, que es 1. Y todo esto sería pues 3, 4, menos 2, 2. ¿Vale? Y hemos dicho que a la función le puede entrar cualquier cosa, ¿no? Es decir, podríamos tener f que en lugar de x, tener f de v, que es un vector. Mira, voy a poner. Porque acordaros que le pueden entrar vectores, matrices, tensores o lo que sea, o escalares, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pues ¿qué ocurre si lo que le entra es un vector? Pues nada, que lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer cosas a ese vector. Por ejemplo, podríamos decir que vamos a sumar cada uno de los elementos de ese vector. Esto sería v1 más v2 más hasta vn. Por tanto, si por ejemplo, si nuestro vector fuese 3, voy a ponerlo entre paréntesis, mejor, 3, 2, y nuestra función fuese esta, pues entonces f de v, en este caso sería esto, pues sería igual al sumatorio de v, que como es 3 y 2, pues es simplemente 3 más 2, que esto es igual a 5. Fijaos que una función puede transformar un vector
porque esta v es un vector, ¿vale? Esto es un vector. Puede transformar un vector en un número, pero podría simplemente hacer el cuadrado de ese vector o multiplicar simplemente 2 por ese vector. Por ejemplo, podríamos tener que f de ese vector sea 3 por ese vector. Y si ese vector es esto, pues entonces todo esto es 3 por 3, 2. Y como vimos en el anterior vídeo, esto es un escalar por un vector, da otro vector. 6. No, esto es 9. 6. ¿Vale? Y en este caso, simplemente la función le hace cosas a ese vector y expulsa otro vector. ¿Vale? Pues entonces, eso es una función, es un objeto que le entran cosas y expulsa otras cosas. En redes neuronales, la función va a ser la propia red, a la que le entra un input y suelta un output. Bien, vamos a ver nomenclatura, porque fíjate que siempre le he llamado f, pero esto no tiene por qué llamarse f. Esto podría llamarse g, puede llamarse f o puede llamarse psi, o sea, puede llamarse como queramos. Podemos usar letras griegas, letras latinas, lo que sea. Y el input, es decir, lo que entra, pues puede ser cualquier cosa, es decir, puede ser x, puede ser alfa, puede ser v o puede ser t, ¿vale? Puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué importa que sea una letra o que sea otra? Bueno, pues lo que importa es simplemente que esto es el nombre de la función que le hace cosas a lo que le entra. Lo que le entra, vamos a llamarle así para ponerle un nombre raro. Y lo que cuenta es que cuando pongamos el igual, aquí tiene que haber qué cosas le hacemos al objeto que entra. Por ejemplo, yo qué sé, alfa, alfa más 1. ¿Vale? Esto sería una operación que le hacemos a eso que entra. Y todo esto es igual a un número o un vector, que es lo que la función te expulsa. Puede ser i o puede ser lo que queramos, ¿vale? Esto es nomenclatura. Es decir, simplemente le vamos a poner un nombre al número que va a salir de hacerle cositas al número que entra. ¿Sí? Así que bueno, ya vemos que es conceptualmente una función, vemos qué nomenclatura tiene. Vamos a pasar ahora a hablar de el dominio de una función. ¿Qué quiere decir el dominio de una función? Bien, lo que quiere decir, vamos a coger y vamos a volver al caso sencillito, ¿vale? Vamos a poner f de x igual a y. Bien, vamos a ver a qué nos referimos con el dominio de esto y por qué esto es importante. Bien, el dominio de esto consiste en ver cuáles son todas las posibilidades de x, es decir, cuáles son todos los posibles x que le podemos meter a esta función. Bueno, pues eso va a depender de las operaciones que le hagamos a esta función. Por ejemplo, vamos a ver un caso sencillito. Si tenemos f de x igual a 2x, el dominio es toda la recta de números reales. Es decir, que aquí x puede ser 6, lo metemos y da un resultado. 7 lo metemos y expulsa otro resultado, ¿vale? Este sería 12, este sería 14. ¿Qué pasa si le metemos ahora menos 2? Que da otro resultado. ¿Qué pasa si le metemos menos 3,71? Que da otro resultado, porque lo único que hacemos es multiplicar cada uno de estos números por 2. Entonces, realmente, de todos los números que están comprendidos entre menos infinito y más infinito, caben dentro de esta función. Y de hecho, todos los números que están entre 1
y 2, aquí recordad que hay infinitos números porque tenemos el 1.0101 o el 1.00001, el 1.000000001, así hasta infinito, y tenemos el 1.5000001 hasta infinito, etcétera. Con lo cual, los posibles valores que le podemos meter a esta función, que lo que hace es multiplicar por 2, son los infinitos números que hay en esta recta. Bien, esto no siempre es así, ¿vale? Hay funciones que solo pueden actuar con determinados números, por ejemplo, con números positivos, o que solo pueden interaccionar con todos los números salvo uno, por ejemplo, salvo el 0. Esto es típicamente, pues por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo de una función que no puede interaccionar con un número. Por ejemplo, si tenemos la función 1 partido x menos 2, pues cuando x sea 2, es decir, nosotros ahora podemos meterle aquí el 3, chum, da un resultado. El 4, pum, da un resultado. Pero si metemos justo el 2, fijaos qué pasa. Tendríamos 1, 2, menos 2. Esto es 1 partido de 0, que esto es igual a una indeterminación. Es decir, no se puede dividir un número entre 0. Entonces, digamos que esta función tiene su dominio en todos los números salvo en el 2. Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque en general, ¿vale? En general, salvo una cosa que vamos a ver luego, las funciones son continuas. Esto quiere decir que el dominio que le metemos a la función es todos los números comprendidos entre menos infinito más infinito, o todos esos números a excepción de 1, o por ejemplo todos los números que van de 0 a más infinito. Bien, esto nos lleva a la siguiente parte, que es la representación gráfica de la función. ¿Qué es la representación gráfica de la función? Bien, esto lo hemos visto en el cole, vamos a intentar aclarar qué es esto. Vamos a coger y vamos a decir que nuestra función es el caso sencillito de 2x. Pues ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, que es todos los posibles valores que pueden entrar aquí, es decir, todos los numeritos que le podemos meter a esa función, el 1, el 2, el 1.011, no sé qué, todos esos números los vamos a ir metiendo y vamos a ir viendo qué número sale de aquí. Por ejemplo, si le meto el 2, sale el 4. Si le meto el 3, sale el 6. Si le meto el 4, sale el 8. Vale, vamos a ir viendo todos estos posibles números de todos los números que le vamos a poder ir metiendo. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer dos ejes. ¿Vale? Esto va a ser el numerito... perdón. Esto va a ser el numerito que le entra, ¿vale? Aquí vamos a poner el 1, el 2, el 3, etc. Y aquí va a ser el numerito que sale. Vamos a llamarle f de x. Vamos a llamarle f de x, que es igual, voy a borrar esto, que todo esto es igual a y. Entonces, lo que vamos a hacer es, metemos este numerito, 1, pum, 2 por 1, ¿cuánto sale? 2. Dibujamos aquí un punto, vamos a ponerlo en rojo. Cuando le metemos 1, sale 2. Cuando le metemos 2, 2 por 2, sale 4. ¿Vale? Aquí, 4. Cuando le metemos 3, saldría 6. Bueno, quedaría por aquí arriba. Ahora bien, como hemos visto antes, en el dominio de la función,
aquí hay toda una serie de puntos. El 1.001, el 1.05, el 1.1 no sé qué. Es decir, que vamos a tener un montón de puntos. De hecho, vamos a tener infinitos puntos. Y por tanto, vamos a ir poniendo todos los posibles puntos, ¿vale? Todos los valores que salen en azul de sustituir todos estos números aquí. Es decir, de hacerle 2x, de pasarlos por la función y de ver cuánto sale. Por tanto, salen aquí infinitos puntos. ¿Y qué pasa si tenemos un punto, otro infinitamente cerca, otro infinitamente cerca, otro? Pues que al final, si tenemos infinitos puntos infinitamente cerca, lo que tenemos es una línea. Entonces todo esto al final va a representar una línea. Y esto, si nos vamos a números más pequeños y números negativos y empezamos a meter todos esos números dentro de la función, pues nos dará una línea. Entonces lo que acabamos de hacer es hacer una representación gráfica de esta función. Y eso es lo que en el cole siempre hemos visto que es sustituir en la función. Y en este caso no le llamamos sustituir, simplemente hemos ido metiendo aquí, pum, 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 todos esos números, hemos visto que va saliendo y lo hemos representado gráficamente. Así que ya tenemos el que es una función, qué significa la representación gráfica de la función y qué cosas le podemos meter a esa función. Aquí he dibujado X, pero aquí podríamos poner un vector o lo que sea. Bueno, siguiente cosa. Hemos visto que le hemos metido un número, pero también le hemos podido meter un vector. ¿Y si le podemos meter varios de esos objetos a la vez? Por ejemplo, le podemos meter dos números, x1, x2. Bueno, pues esto sería lo mismo, ¿vale? No cambiaría nada. Lo que pasa es que ahora lo que le vamos a hacer es, le vamos a hacer cosas a estos dos números a la vez. Por ejemplo, podríamos hacerle 2 por x1 multiplicado por x2 más x2. Esto sería una posible función y esto sería una función de dos variables, es decir, de una variable y de otra. Y el funcionamiento sería el mismo, es decir, le metemos números y le hacemos cosas a esos números. Ya está. Así funcionan las funciones. También podríamos meterle dos vectores, o incluso podríamos meterle un escalar y un vector, o incluso podríamos meterle un vector y un tensor. ¿Vale? Ups. Bien. ¿Cómo cambiaría la representación gráfica esto? Pues fijaos que aquí hemos puesto la X que le entra y el numerito que le sale después de torturar esa X que le entra. Pues ahora, si quisiéramos hacer lo mismo con estos dos números, pues tendríamos algo así como dos ejes, x1, x2, y otro eje donde pondríamos la y, que es igual a en este caso, a todo esto. ¿Vale? Ahí estaría. Entonces, ¿qué va a salir aquí? Pues va a salir una superficie. ¿Por qué una superficie? Porque vamos a coger y vamos a decir x1 va a valer 1. Pero x2 puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4, puede valer 5. Entonces es, para cuando x2 vale 1, ¿cuánto vale esto? Pues sería meter aquí 1 y calcularlo. Pues sería 2 por 1 multiplicado por 1 más 1. 2, esto es 2, esto es 3. Aquí habría un punto en 3.
¿Vale? ¿Qué pasa si x1 sigue siendo 1, pero ahora x2 es 2? Pues que en este punto tendríamos 2 por 1, que vale x1 hemos dicho, multiplicado por x2, que en este caso vale 2, más x2, que es 2. Pues esto sería 4, 6. Pues este punto de aquí sería 6, estaría por aquí. Y esto lo que daría sería algo así como para x1 el valor de 1 y todos estos infinitos números, pues esto daría una línea. Pero si hacemos eso para el siguiente x1, para el siguiente x1, para el siguiente x1, para el siguiente x1, es decir, fijamos el valor de x1 y vamos sustituyendo todos los posibles x2, pues obtendríamos toda una serie de líneas que hacen, fijaos, una superficie. Entonces, cuando tenemos una función de una variable, tenemos una línea, y cuando tenemos una de dos variables, tenemos una superficie. Si tuviésemos una función con infinitas variables o n variables, tendríamos algo así como una función en n dimensiones, donde x1 y x2 pues serían las dimensiones de donde estamos representando eso gráficamente. No lo podemos representar, por ejemplo, para 5 dimensiones, porque nosotros solo nos podemos imaginar 3, pero intuitivamente ya podemos entender qué significa. Significa que a la función le van a entrar 5 números, a esos 5 números se le van a hacer cosas y va a salir otro. Entonces, así se construiría una especie de superficie en un espacio donde tendría tantas dimensiones como variables de entrada, a las que se les hacen cosas y luego te da un número, en este caso i. ¿Vale? Perfecto, ya tenemos la representación gráfica. Vamos ahora a ver qué es una función en un punto. Vale, pues muchas veces vamos a estar viendo cosas y vamos a necesitar evaluar la función en un solo punto. Eso a veces se denota así, se pone f de x igual a, bueno, perdón, se pone f de x y se hace una línea y se dice evaluada en x igual a x sub 0. Esto lo único que quiere decir es que el x sub 0 es el punto donde se evalúa la función. Por ejemplo, vamos a hacer que esta función es la 2x de toda la vida. Bueno, ya es del vídeo, pero ya es de toda la vida. Vale, pues esto, por ejemplo, podríamos evaluar esa función en 2. Entonces diríamos f de x, f de x en x igual a 2. Bueno, pues todo esto simplemente sería f de 2, que como hemos dicho que es 2x, sería 4. Vale, entonces, ¿por qué toda esta parafernalia de ponerlo así en un punto y tal? Bueno, pues a veces no lo encontramos así porque no sabemos la forma que tiene la función. No sabemos si la función es x al cuadrado, lo que sea, y tampoco sabemos qué valor va a tener x. Por ejemplo, x0 podría ir cambiando en función de la situación. Entonces, como no sabemos ni la forma de f de x ni la forma de x, pues simplemente lo ponemos de esta manera abstracta y sea lo que sea f, es decir, le haga lo que le haga al valor de entrada, lo vamos a evaluar en un punto. Esto muchas veces es... bueno, ya llegaremos a eso. Vale. Ya sabemos que es evaluar la función en un solo punto en lugar de en toda la recta esta de números reales. Entonces, vamos a ver ahora qué significa que una función sea discreta. ¿Vale? A ver, nos toca... Sí, función discreta.
para pasar ya a las funciones numéricas que, digamos, por decirlo de alguna manera, son las funciones de la vida real. Entonces, ¿qué es una función discreta? Bueno, pues una función discreta es una función, vamos a llamarle f, donde no vamos a tener puntos en todo el eje X, es decir, no vamos a tener el 1.0001, 1.0 y todos esos infinitos números, sino que solamente vamos a tener esa función, solo vamos a poder meterle a esa función, o mejor dicho, solo le metemos a esa función unos valores concretos del eje X. Estos valores. Estos y no otros. Porque lo hemos decidido así. Por ejemplo, hemos decidido discretizar esta función en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces, esta función, pues si es 2x, sería algo así como meter cada uno de estos números en la función y ver qué sale. Entonces, al final lo que tendríamos es una colección de puntos en lugar de una línea recta. Vale, ¿por qué cuento esto? Pues esto cuento porque, como todo esto está orientado al deep learning, y el deep learning va a ser cosas que vamos a implementar en el ordenador no puede sustituir infinitos números en una función que le hace cosas a esos números. Puede sustituir en muchos, en muchísimos de hecho, pero no en infinitos. Entonces, por muy potente que sea nuestro ordenador, siempre que tratemos con una función, por ejemplo, le metes x y le haces 2 por x más 3. Da igual lo que le hagamos a esos números, que siempre, siempre, siempre le vamos a tener que meter una colección finita de números. Por tanto, las funciones en el ordenador, que son las funciones que nosotros vamos a tratar, siempre son funciones discretas. Es decir, siempre van a ser funciones que, aunque nosotros veamos una línea representada en el ordenador, si ampliamos en el ordenador vamos a acabar viendo, fíjate que ampliamos varias veces, vamos a acabar viendo una sucesión de puntos. De hecho, muchas veces pasa que queremos dibujar una función en el ordenador y cuando vamos a dibujarla ponemos muy pocos puntos y en lugar de obtener, por ejemplo, imaginaos que la función de verdad hace así. Pues en lugar de obtener algo así, obtenemos algo así. El valor ahí, el valor aquí y el valor aquí. Pum, pum. Y el ordenador te lo une por defecto. Y vemos una especie de triángulo en lugar de una curva más suave. Bueno, pues eso es porque hemos puesto pocos puntos, ¿vale? Hemos metido pocos números en la función y por tanto la función nos devuelve menos números todavía. Bueno, la misma cantidad de números, pero hace ese efecto, ¿vale? No hace el efecto de función continua, aunque en rigor lo sea. Entonces, insisto, en el ordenador siempre vamos a tener funciones discretas. Y esas funciones pueden tener una forma, es decir, puede ser f de x es 2x, o f de x es x al cuadrado, o f de x es x al cuadrado más 3 por x. O puede que no tenga una forma concreta. ¿Y esto qué es? ¿A qué me refiero con que no tenga una forma concreta? Pues que a veces una función nos viene en forma de datos. Y esto es lo último que quiero contar en este vídeo, que es esta parte. Lo que sería una función numérica. Bien, ¿qué es eso de una función numérica? Pues imaginaos que tenemos una serie de números que van a ser el precio de los pisos en función del año. ¿Vale? Vamos a poner aquí precio y año. ¿Vale? Pues esto, ¿por qué esto es una función? ¿Por qué esto se puede considerar algo así como una máquina donde le metemos cosas, en este caso años, y nos devuelve otra cosa? Pues bien, vamos a intentar entenderlo de esa manera.
¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues imaginaos que tenemos un conjunto de datos que son precios y año. He puesto muchos números, vamos a poner 3 por simplicidad. 2000, por ejemplo, 2010 y 2020. Y vamos a poner precio medio. ¿Bien? Entonces, imaginaos que nuestros puntos serían lo que juega el papel de las X sería 2000, 2010 y 2020. Luego tendríamos que meter todos estos números en una función f de x y nos daría una y, ¿vale? Lo que juega el papel de y, que serían los precios. Me los voy a inventar, ¿vale? 100.000, voy a poner 100 por 100.000, 200 y 300. ¿Vale? De 300.000. Ok, pues esta función sería algo así como el efecto que hace, voy a decir una chorrada, pero para que se me entienda la analogía, ¿vale? Es como coger este año, metérselo a la sociedad y la sociedad te devuelve un precio. Entonces, dos conjuntos de números se puede entender como que uno es una función que otro, en el sentido de que esta función no sabemos cuánto es, sería algo extremadamente complicado porque no va a ser x al cuadrado ni va a ser algo así tan sencillo, ¿vale? Sería una cuenta inabordable porque habría que tener en cuenta pues todo el mercado, ¿no? Pero que todo esto te daría el precio medio. Entonces, toda esta máquina, pues le podríamos llamar la función del mercado, por decir una chorrada, ¿no? Y le meterías un año y te devuelve un precio medio. Entonces, esto lo podemos expresar gráficamente como estos 3 puntos, ¿vale? Porque crecen. Y por eso, muchas veces, cuando vemos, por ejemplo, voy a poner otro gráfico, precio del Bitcoin con el tiempo, pues vemos una cosa así. Si ampliamos son un conjunto de puntos que está discretizado por días o discretizado por horas o por minutos o lo que sea. Es decir, que sería que el precio del Bitcoin sería una función discreta y la X sería el tiempo. Bueno, pues este tipo de funciones son funciones que nosotros vamos a tratar, o una propia red neuronal va a ser una función siempre discretizada. Le vamos a meter una serie de cosas, va a pasar por toda la red neuronal y luego van a salir unos números. Entonces, si entendemos qué es la representación gráfica de las funciones, qué es una función discretizada y el concepto de función para ver por qué una red neuronal es algo así como una máquina que le entran cosas y tal, pues ya estaríamos preparados para el siguiente paso, que es entender qué es la derivada de una función. Cuando entendamos eso, vamos a ver ya el primer algoritmo propio del deep learning, que va a ser cómo se entrenan las redes neuronales. Así que si habéis entendido esto, os animo a continuar al siguiente vídeo, entender qué es la derivada, y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.